Muy buenos días, queridos alumnos del primer año del Colegio LIM. Hoy día, martes 10 de noviembre, vamos a iniciar nuestra clase referida al curso de literatura. A ver, alumnos, ¿ustedes tienen idea qué cosa es indigenismo? ¿Indígena? ¿Una persona de otro lugar? Otra persona de otro lugar. Ajá, por ahí hay a ver una respuesta. ¿Qué cosa será? Activado su cámara todavía, que no he comenzado con las diapositivas, y ahí recién ustedes se activan. Estoy ahí viendo quiénes son. A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Qué cosa es indigenismo o indígena? ¿Qué es? ¿Tienen una idea? A ver. Que es una persona nativo. Una persona Lo buscan en nativo. Google. Sí, es una persona. Proveniente de otro país. Sí, lo buscan en Google. No, Sí, no es proveniente de otro país, de repente ese Google está fallando, pero sí la primera parte de lo que dijo Patrick es correcto. Es, por ejemplo, que tiene que ver con nativo. Pero ojo, ahora, el indígena no existe en todos los países. Solamente el indígena existe en los países bien típicos, a todo lo que perteneció al imperio de los incas. Acuérdate que en el imperio de los incas, escúchame, no solamente el territorio del Perú fue, sino también ha sido Chile, ha sido Bolivia, parte de Argentina, parte de Venezuela, Colombia y todo Ecuador. Eso tenía el espacio geográfico, ¿no? Que es lo que corresponde al imperio de los incas. Lo mismo ha sucedido en México. En México estuvo la cultura de los mayas y los aztecas. Ellos también son originarios, ¿verdad? ¿Cuándo decimos originarios? Los que han tenido una cultura, una lengua propia. Nosotros, como del imperio de los incas, allí, por ejemplo, hablamos de qué? Hablamos de que hemos tenido nuestra propia lengua y nuestra propia cultura. Pero, ¿qué pasó? Llegaron los españoles aquí. Llegaron los españoles a conquistar. Muy bien, sometieron, conquistaron. Profe, si ellos no llegaban, o estaríamos hablando mucho, ¿no? Claro, y seríamos una cultura propia, así como los chinos. Por ejemplo, a los chinos nadie les ha conquistado. Los chinos, desde su inicio, desde cuando ocuparon territorio, a donde están allí, ellos mantienen su propia lengua, su propia cultura y sus propias costumbres. Y así otros pueblos también. Pero en el caso nuestro y en el caso de Venezuela, hemos sido conquistados por otra cultura. Y esta cultura que nos ha tocado, que ha llegado a este lado, que viene a ser España, inventaron esa palabra indio. Inventaron, te digo. ¿Por qué? Porque el término indio pertenece a los hindúes. Y Colón, bueno, Cristóbal Colón, cuando vino por primera vez a América, él se confundió y creía de que había llegado a las Indias. Había llegado a las Indias o a India. De ahí el término indio. ¿Y a quién le decían indio? Al nativo, o sea, a los incas. Cuando no debería de ser ese término. A partir de allí surge ese término de indio y los que conformaban ese grupo se les conoció como indígenas. Entonces los españoles, ya sabemos por historia, que
cometieron muchísimo abuso. Imagínense que cuando llegan los españoles, los incas eran 13 millones de habitantes, 13 millones. Y cuando termina la colonia, o sea, cuando los españoles ya se van, imaginémonos, pensemos, solamente se reduce a 3 millones. O sea, 10 millones han muerto. ¿En qué? ¿Cómo? Si una población, en vez de descender, asciende, crece, ¿verdad? Por ejemplo, de acá al 2030, ya no seremos 30 millones, de repente llegamos a 40 o 45 millones. Porque así es la estadística, se crece, no se disminuye. Pero acá, en vez de crecer, hemos disminuido. 10 millones de nativos, de incas, murieron. En circunstancias, ya ustedes saben, por abusos, por maltratos, por trabajos forzados, etc. ¿Para qué? Para que saquen riqueza y saquen y saquen. Entonces, mis queridos alumnos, les digo a ustedes de que a partir de ese momento surge una clase social sometida. ¿Quién lo somete? Estos conquistadores. Y a esta clase sometida se le llama indígenas. Que, por cierto, constituyó en abuso. Se seguía dándolos, a pesar que ya la independencia llegó y todo, se seguía dando el abuso. ¿Por parte de quién ahora? Ya no de los españoles, sino de los nuevos dueños del Perú. De estos grandes hacendados comenzaban a someter a estos indígenas, a estos que le llaman luego indios. Entonces, el término indio, mis queridos alumnos, es despectivo, es insulto. ¿Y quiénes son ellos? Son nuestros campesinos. Nuestros campesinos, que pueden ser de la parte rural de la costa, o sea, de los campos de la costa, que pueden ser de la parte rural de la sierra, o de la sierra propiamente, o también de la parte rural de la selva. A estos grupos se les conocía antes como indios. Entonces, el gobierno de Juan Velasco Alvarado cambia ese término porque es despectivo y los llama campesinos. Pero antes que eso fue en el año de 1973 con Velasco, pero antes del 73 se seguía cometiendo abusos. Imagínense. El señor hacendado, el dueño de las tierras, escúchame, te voy a contar una historia, que eso está registrado en la historia del Perú, pues cuando aparecía el señor o el hijo, que era el señorito, o la hija del hacendado, todos tenían que inclinar su cabeza. Pobrecito el que no hiciera. El hacendado agarraba su fluete, o sea, es una correa que utilizaban para los caballos, te daban pues en la cara donde te caía y te decían, inclínate. O sea, así era. Entonces, ellos no tenían derechos, pero hay alguien que se preocupa por ellos, que escribe sus sentimientos, sus formas de pensar. A ellos se les conoce como indigenistas. Entonces, cuidado, ojo, cruce, pare, tren, te puedo hacer una pregunta. Indígena con indigenista no es igual. El indígena es el propio campesino, con todos sus sufrimientos y todo. El indigenista es aquel que estudia. La clase del día de hoy vamos a hablar de un autor. ¿Y qué cosa fue el indigenismo en el Perú? Ya, y ese gran escritor es nada más ni nada menos que José María Arguedas. José María Arguedas. Entonces, la clase del día de hoy va a estar referido a ello. Y aquí tenemos justamente el tema del día de hoy. La narrativa indigenista de José María Arguedas. Acuérdate que los indígenas tenían o tienen una lengua.
y esta lengua es el quechua. O de repente, en la selva, tienen sus lenguas propias. O de repente en la costa también. En ese sentido, mis queridos alumnitos, el día de hoy vamos a conversar acerca de este gran autor, de José María Arguedas. Tiene unas historias fabulosas en sus novelas. Por ejemplo, personajes propios de la vivencia, de lo que él también fue. A ver, entonces, comenzaremos explicando qué cosa fue el indigenismo literario en el Perú. El indigenismo literario en el Perú. El indigenismo fue un movimiento literario, miren, y artístico surgido entre los años 1930 hasta 1950. Se expresó en las siguientes formas artísticas en el Perú. La literatura. ¿Quién fue el mayor exponente? ¿Quién es el quien defendía, denunciaba a través de su literatura el abuso, por ejemplo, que cometían contra los indígenas? Fue el gran José María Arguedas. En la fotografía, ¿quién sobresalió? ¿Quién hizo saber? El gran mayor exponente, Martín Chambi. Martín Chambi. Martín Chambi. En la pintura, ustedes habrán visto unas pinturas de unas indiecitas, ¿no? Coloridas, con sus polleritas, pastando sus llamitas, pastando sus ganados, pintado, ¿no? Eso, su máximo exponente ha sido José Sabogal. Ese nombre que tú habrás escuchado, ese hospital que está en el Callao, el Hospital Sabogal, es en honor, es en honor a él, a este gran pintor que dio a través de su pintura, denunció los abusos que se cometían. Y ese es el gran José Sabogal. Y en música, quien nos hizo saber qué cosa es el huayno, qué cosa es el uso de la tinja, qué cosa es el uso del tambor, qué cosa es el uso de la quena, qué cosa es el uso de la antara o la zampoña. En la música, su mayor exponente fue Daniel Alomía Robles. Usted habrá escuchado el título del Cóndor Pasa, ¿verdad? El Cóndor Pasa. Después del himno nacional del Perú, el Cóndor Pasa es el segundo. Y eso perteneció a Daniel Alomía Robles. Es necesario precisar que en el indigenismo no se limita a unas fechas de inicio y término, sino que es una fuerte corriente artística que abarca casi todo el siglo XX y se desarrolla paralela a otros estilos, escuelas, corrientes y generaciones literarias del país. La literatura propiamente indigenista a inicio del siglo XX se considera en 1900 como fecha inicial, con la publicación de cuentos andinos. ¿Qué cosas son los cuentos andinos? A ver. El Caballero Carmelo que hemos estudiado, ¿será un cuento andino? Sí. 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 ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. A ver, ¿cómo es el título de cuando hemos estudiado ahí? El Caballero Carmelo. No, así no fue el tema. ¿Cómo fue el tema que hemos estudiado? ¿Cómo se llamó? El relato criollo de Abraham Valdelomar. Entonces, ¿por qué dicen ustedes que el Caballero Carmelo es un cuento indigenista si ahí está hablando de relato criollo? El relato criollo es ya de la gente que viene a la ciudad, que va a visitar y que no tiene nada, pues, de ciertas situaciones. Entonces, de Paco Yunque, profesor, también. Paco Yunque podríamos decir muy bien que es un cuento indigenista. Ahí está, los abusos por su condición pobre de indígena, que era el Paco Yunque. De sus patrones de la realeza. Los patrones de esa época que existían en el Perú. Realeza en el Perú no ha habido, mi querido alumno, porque no hemos tenido reyes, pero eran los patrones, los que tienen economía, ¿no? Los abusivos, esos que con su poder de su dinero hacen y deshacen. A eso, ¿no? Me refería. Entonces, ¿quiénes han sido sus representantes en el Perú? Enrique López Albújar, Ciro Alegría y José María Arguedas. Estos tres representan a los representantes del indigenismo en el Perú. A través de su literatura, de sus cuentos, denuncian los abusos que se van dando. Y ahí está, del autor que vamos a estudiar. Es nada más ni nada menos que el gran José María Arguedas.
¿Cuál es el fondo que usted ve? A ver, ¿me puede explicar? A José María Arguedas. No, el fondo en el fondo. ¿Manta? No, pues la Una persona. manta, Es que estás haciendo una otra manta. cosa tú, Gabriel. Tú no la preguntas, los demás, a ver, los demás están respondiendo, y cuando dan su respuesta significa que no están atentos a la explicación que voy dando. Él está en una posición de No, pensar. él no, olvídate de él. El fondo de la fotografía, digo, el fondo, no estoy diciendo ¿Blanco él. y negro? Esta es la parte principal, el fondo. Así como así como tú pones ahí en el Zoom, tu fondo pones a esos personajes que ahí que veo, a Michael Jackson, ¿cómo se llama? Eso es el fondo. ¿Usted qué cosa ve en el fondo? Un manto. Un manto, Un muy manto. bien. Un manto ¿Un manto antiguo qué cosa? ¿Por por qué? los incas. Ah, muy bien. Entonces, José María Arguedas, ojo, él es indigenista. Él no es indio. Él no es campesino. Él es un hombre muy ilustrado, un hombre que escribe, es un literario, pero él está identificado con la defensa de los indios, de los indígenas. Y a través de su literatura, él te va a demostrar de cómo se maltrataba a los indígenas. Y aquí el fondo que nos presenta, mis queridos alumnos, es una clara muestra. Es el sol, en esta pequeña alfombrita que tiene colgado, el sol más deteriorado ya está, pero tiene con rasgos incas, ¿no? Eso. Este es el gran José María Arguedas. ¿Ya? ¿Dónde nació José María Arguedas? En Andahuaylas, en el año de 1911. Perteneció a una familia criolla. Familia criolla significa de que sus padres pues han tenido bienes, eran muy educados, sabían perfectamente hablar el español, etcétera, etcétera. Y aristocrática porque tenía mucho dinero. Su padre, de José María Arguedas, fue juez. ¿Ya? Pero, ¿qué sucede? Que cuando apenas era un niño, José María, su madre muere, fallece. Y por su misma condición de trabajo de su papá, que no podía quedarse, tenía que dejarlo al cuidado, primero de los sirvientes que él tenía. Y los sirvientes, ¿quiénes eran? Los sirvientes eran los indios. Entonces, allí es donde el gran José María, el niño José María, aprende a hablar el quechua. Porque más paraba, ¿con quién? Más paraba con los indígenas. Va conociendo su tristeza, sus alegrías, sus sentimientos. Se va nutriendo el pequeño José María. A pesar, mira, de que era de una familia criolla aristocrática, pero por sus condiciones de su padre de trabajo, tenía que dejarlo. Hasta que el papá conoce a una nueva pareja y se casa y se constituye en su madrastra de José María. Y José María, mis queridos alumnos, sufre mucho porque la madrastra lo maltrataba. Lo maltrataba, no lo quería. Y es así que cuando solamente llegaba su papá, después de 2, 3 meses, le decía, ven José María, vamos a dormir, anda a tu cuarto, etc. Pero cuando no estaba José María, los mandaba con los indígenas en esas covachas, en esas chocitas, casuchitas, allí. El niño José María pasaba. Por eso dice infancia difícil, huérfano y padre ausente. Eso es. Mala relación con la familia tiene José María, porque más se identifica ¿con quién? Con los indígenas. Mira, desde niño a José María ya le va marcando cómo los indios o los indígenas sufrían. Y se identifica con su sirviente los indios. ¿Ya? En 1921 se escapa a la casa de sus tíos porque ya no soportaba el maltrato de la madrastra. Se va a la casa de sus tíos y convive con los indios. En 1923 viaja con su padre. Cuando su padre se entera de que era maltratado, entonces le dice, ahora sí José María, ya jovencito él,
vamos a viajar juntos a donde yo vaya. ¿No es que su papá era juez y tenía que por su trabajo ir? Y ahí es donde ya no solamente conoce a indígenas de Andahuaylas, donde es su lugar de nacimiento, sino de los diferentes. Porque su papá viajaba a Ayacucho, viajaba al Cusco, viajaba a Huancavelica, Huancayo, entonces él iba conociendo a todos ellos, y se iba nutriendo para que posteriormente escriba sus obras. En 1925 ingresa de niño ya a Abancay, ya que era un adolescente, pues no, en realidad ya era un adolescente, en el Colegio de los Padres Mercedarios. Ahí se va a educar él. El 2 de diciembre, tristemente, de 1969, se suicida. ¿Pero por qué se suicida? Porque nunca, escúchame bien, superó su infancia difícil que tuvo, el sufrimiento que tuvo. Y él, cuando no logra hacer que los indígenas se sentía culpable y dice, yo no hice para que estos indígenas sigan sufriendo, y decide, claro, ya psicológicamente de algún modo estaba mal, ¿no? Y ahí está, este es el libro que vamos el día de hoy a analizar. Él ha tenido muchísimos libros, ha escrito muchísimos libros. Yaguar Fiesta, El zorro de arriba, el zorro de abajo. Él ha escrito Los ríos profundos, en la que vamos a analizar. Warmi, también nombre en quechua mujer, ¿no? Y así, Todas las sangres también ha escrito. Pero el día de hoy vamos a estudiar Los ríos profundos, ¿ya? Estas son las 3 portadas que tiene esta obra. Puede ser de esta manera, miren, un pueblito serrano, ves ahí la casa y están sus pobladores, aquí ves propiamente al indígena, como es, ¿no? Y ahí están los Andes, los nevados, y aquí también cómo es la tierra de la sierra, ¿no? Las famosas chacras y todo, de esa manera. Bien, el porqué del título, ¿por qué puso el nombre de aquí? ¿Por qué creen que ha puesto Los ríos profundos? A ver, veamos, ¿por qué el título? El título alude a la profundidad de los ríos andinos. Yo te pregunto a ti, cuando tú todos los días o las veces que sales a Lima, cruzas un puente y ahí debajo hay un río, cuando vienes del Callao, de Lima, ¿cómo se llama ese río? Río. Si no conocen, yo de verdad que, no sé, me suicido. A ver, ¿cómo se llama ese río? No conoces ese. Marañón. ¿Cuál Marañón? ¿Qué pasa? Diana dice Marañón. No, ¿cómo va a ser Marañón? No, me muero, de verdad. No, de verdad. No, ya renuncio yo. Rima. Yo lo desconozco a ustedes. ¿Río Chillón? Muy bien, Silva. Yo también dije Río Chillón. El río Chillón se conoce con el río Chillón. Y ustedes se habrán puesto a pensar, ¿dónde nace el río Chillón? ¿Dónde se inicia? ¿O caerá del cielo así, no? Y de ahí se hace. ¿Cómo se hace el río? ¿Cómo es, ustedes por su estudio ya de geografía, cómo se inicia un río? Comentarios, por favor. Ahora quiero que hablen. Esos desorientaditos, esos que no están atendiendo la clase, que están en otra cosa. Porque en años antiguos no A ver, quien está hablando, péguese bien al micrófono porque no le escucho bien. A ver. No tienen una idea. Cuando reciben una fuente de agua continua. Ah, ya, o sea, Como puede ser un manantial, por ejemplo. hay una tina, ¿no? Por ahí de ahí nace el agua, o sea, se derrama y viene. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que ese río, de dónde viene el río Chillón? Alumnos, los ríos, escúchame bien, los ríos nacen de los nevados, de las cumbres nevados, de las cumbres nevados. Y eso está en la sierra. De ahí nace. Nace primero como un pequeño riachuelo,
Y como en la sierra llueve, va creciendo, va tomando proporcionalidad y así llega a la costa. Por la gravedad, pues. Porque la altura es siempre sierra y baja, tiende a bajar y desemboca en los mares o en el mar. Entonces, cuando el gran José María ya le pone los ríos profundos, el título alude a la profundidad de los ríos andinos que nacen en la cima de los Andes. Si ustedes hubieran un poquito percatado qué cosa está aquí escrito, y yo le preguntaba, ustedes me tenían que responder, aquí está. Pero ustedes están en otra cosa, pues ahora me estoy dando cuenta. Están ahí chateando, están jugando. Por eso, pues que cuando se les pregunta, están más perdidos. Río Marañón, profe. No, pues ¿cómo ve otro distraído? Río Marañón, me dice. Río Chillón. Ay, también se refiere a la vez a raíces de la cultura andina. Cuando entonces le pone el título, el gran José María, ¿por qué los ríos profundos? Porque los ríos nacen en la cima de los Andes. Y a la vez también porque las raíces de la cultura andina. ¿Dónde tiene sus inicios la cultura andina? Justamente en el lado de los ríos, del inicio de los ríos. ¿Quién es el personaje principal en esta obra? Ernesto, protagonista, y es el que narra los hechos de la obra. O sea, Ernesto. Pero ojo, ojo. Esta obra es, escúchame, una obra autobiográfica. Y cuando digo autobiográfica, ¿a qué me estoy refiriendo? Del mismo autor. Muy El bien. mismo autor. Entonces, cuando ya crece José María Arguedas, cuando ya es adulto, se convierte en escritor, él dice, voy a redactar, voy a escribir parte de mi historia cuando yo era un niño. Cuando yo tenía un muchacho, cuando era un muchacho de 14 años. ¿Qué pasó cuando era un muchacho, un adolescente de 14 años? Lo que le sucede a Ernesto es lo que le sucedió a José María Arguedas. Entonces, Ernesto es el protagonista. Es José María Arguedas, muchacho de 14 años que vive entre dos mundos diferentes, el de los blancos y el de los indios. ¿Por qué dice eso? Porque su familia eran blancos, eran criollos, eran de la parte aristocrática, pero cuando la madrastra los enviaba con los indios para que esté, era otro mundo. Las costumbres eran totalmente diferentes. Entonces, allí José María Arguedas comienza a redactar. ¿Quiénes serán los personajes secundarios? Gabriel, padre de Ernesto, o sea, ¿de quién? De José María Arguedas. Abogado de profesión, les decía que él era abogado y era juez. Recorre con su hijo Ernesto gran parte de la sierra del Perú, ejerciendo su trabajo de abogado. ¿Claro? El viejo, otro personaje, tío de Ernesto, y su nombre es Manuel Jesús. Gran terrateniente, miren. ¿Qué cosa es terrateniente? Que tiene muchas tierras. Que se caracteriza por ser avaro. ¿Qué será ser avaro? Alumnos. Egoísta. Avaro, ¿qué será? Arianita, ¿me estabas diciendo, hija? ¿Tiene algo que quiere más? Ya, avaro es... ¿No es conforme? Muy bien. Avaro es el que tiene mucho Él dinero. no está conforme con lo que tiene, quiere más. Sí, con el dinero. Claro, pero tiene que ver con el dinero. O sea, es millonario, tiene mucha plata, pero se la pega de pobrecito. Dice, no, es ser tacaño, miserable, ¿no? No comparte. Pero teniendo, ¿ah? Entonces, ese es ser avaro. Y ese era el tío. Violento, dice, ¿no? Ya te imaginas cómo trataría a los pobres indios, a sus sirvientes. Y prepotente. Entonces, todo eso observa José María Arguedas a su tío. La OPA. A ver, ¿quién me dice qué cosa significa OPA? Una persona tonta.
una persona inútil, una persona, ¿no? A veces idiotizada, ¿no? A eso le dicen, en la sierra le dicen opa, opa. Entonces, la opa Marcelina, otro personaje, mujer de mente que es recogida por los padres y que es ayudante de cocina. O sea, la recogen para que vaya a ayudar a la cocina. Es de contextura gruesa y de baja estatura. Muere de tifo, o sea, la tifoidea. Otro personaje, padre Linares. ¿Quién es el padre Linares? Director del colegio donde estudia Ernesto y es de edad avanzada. Entonces aquí, como usted se habrá dado cuenta, ya aparecieron los personajes en esta gran novela, que es autobiográfica. Argumento. Ahora vamos a ver de qué se trata esta novela. Esta novela cuenta la historia de cómo su protagonista, o sea, Ernesto, quien es descrito como un joven de 14 años, debe madurar rápidamente, desgarrándose de su familia y enfrentándose solo al mundo adulto. Pues su padre, un abogado itinerante de nombre Gabriel, debe dejarlo en una escuela interna de Abancay. Lo deja internado, ¿no? ¿Hay colegios internados? Sí, en donde, por ejemplo, no lo ven a la familia un mes, 2 meses, y ahí está, a fin de seguir trabajándose, en este caso el papá. ¿Por qué? Porque José María, en este caso Ernesto, queda huérfano de madre, como ya les conté. Mientras Ernesto estudia, de esta forma, Ernesto comenzará a vivir ciertas experiencias que lo llevarán a una comprensión social del asunto indígena. ¿Ah? Entonces hay una identificación, nos van a narrar la historia, la importancia, a ver, seguimos desarrollando la novela. Primero vamos a darle un valor literario. La novela Los Ríos Profundos tiene un gran valor literario. La obra se caracteriza esencialmente por su sencillez y está alejado de los adornos retóricos. El escritor Arguedas utiliza los recursos literarios con suma mesura, sin caer en la exageración, y logra escribir una obra literaria de excelente calidad. ¿Estamos claros? El valor humano, hay que darlo. El escritor Arguedas presenta en su obra literaria al indio como un personaje profundamente humano. Para el autor, el indio es humilde, triste y de perfil bajo, pero también es altivo, valiente, perseverante, tierno y amoroso, grande y poderoso. ¿Sí? Mira cómo lo va presentando, en este caso, a nuestro gran José María Arguedas. El valor cultural de esta novela. Arguedas nos ofrece una radiografía de la vida cultural del mundo andino. En la obra el autor nos habla de las costumbres, las fiestas tradicionales, las creencias religiosas de un pueblo olvidado y sumergido en la ignorancia por la falta de educación, que es la gran tarea que se tenía que hacer en esa época. Imagínense, ¿no? Y ahí está, con esta frase termina él, el gran José María Arguedas. Quise ver cómo los mestizos contribuyeran al crecimiento de Lima y cómo están defendiendo su peruanismo y cómo están logrando que se comprendan las virtudes del pueblo serrano, que en la capital no solo eran desconocidas, sino absolutamente menospreciadas. Sí, pues, ahí aparece el término, ¿no? A veces un poco eso de decirle, por ejemplo, a un poblador de la sierra que viene a Lima, le dicen serrano, ¿verdad? Claro, Como algo despectivo, como un insulto. ¿Cómo se le llaman especiales? Cuando no debe decirse eso. Porque el quien está diciéndole eso también, tienen que retroceder un poquito y mirar a sus padres. Y preguntarle a sus padres de dónde han venido, o de dónde son, o qué cosa han sido. Entonces José María Arguedas comienza a decirnos de que si no tenemos de Inga, tenemos de Mandinga. Todos somos una sola, somos un conjunto de raza. Nadie aquí se siente superior a otro. Todos. E inclusive, así como José María Arguedas te dice, por ejemplo, el migrante que viene de la sierra
a Lima, nunca se va a morir de hambre, porque es el emprendedor el que va a trabajar de cualquier forma para sobrevivir. Y te pongo un ejemplo. ¿Alguna vez habrás ido a la playa? A las playas. Siempre, Sí, profe. siempre, siempre. ¿Quién vende las rosquitas? ¿Quién vende los helados? El heladero. El Es, heladero, profe. no, pero ya, pues ya sé, ya, pero es siempre un migrante, uno que ha venido Ajá, de un la señor. sierra, Una persona. una persona que ha venido de la sierra. Entonces, esa persona, por ejemplo, mientras muchos están disfrutando en la playa, él está trabajando. O cuando tú, por ejemplo, vas a tomarte un emoliente en las esquinas, en Lima principalmente, o en otros lugares, ¿quién es la persona migrante que ha venido de las provincias o de los pueblos lejanos y aquí en Lima está haciendo su porvenir? Entonces, no debemos de menospreciar, porque ya el gran José María Arguedas, siendo él criollo, blanco y todo, él defendió a los indígenas. Porque acá nos dice, mira, en esta parte, ¿no? Arguedas nos ofrece una radiografía de la vida cultural del mundo andino. En la obra el autor nos habla de las costumbres, las fiestas tradicionales. Perdón, aquí no es, sino en esta parte, el valor humano. El escritor Arguedas presenta en su obra literaria al indio como un personaje profundamente humano. Para el autor, el indio es humilde, triste y de perfil bajo. Esto es cuando es maltratado, ofendido, cuando es humillado. Pero cuando tú le das la oportunidad, también es altivo, valiente, perseverante, tierno y amoroso, grande y poderoso. ¿Te das cuenta? Eso es lo que el gran José María Díaz. En otras palabras, mis queridos alumnos, todavía existe el racismo. Cuando nosotros desterremos el racismo y todos nos miramos igual de igual, porque todos somos humanos, esto va a cambiar. Ya no habrá menos ni más, sino todos somos humanos. Y como creyentes podemos decir que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Semejanza. Y semejanza de Dios. Entonces, el gran José María Arguedas nos llama a reflexionar, mis queridos alumnos. ¿Ya? Y eso es lo que el día de hoy ha consistido la clase de José María Arguedas. ¿Cuál es su obra que hemos analizado? Los ríos Los ríos profundos. profundos. Los ríos Los ríos profundos. profundos. Los ríos profundos. Miren, alumnos, no sé qué es lo que ha pasado, no quiere subir estas diapositivas al CIENET, no sé, me bota. He intentado casi toda la noche ayer, hoy temprano también, ya, pero ¿cómo lo vas a encontrar tú las diapositivas? En la clase. En el video. Exacto, en la clase grabada, en el enlace que te voy a mandar en el CIENET. ¿Para qué? Para que repases, y ahí también está la tarea, la diapositiva. Escúchame, alumnito, esos alumnitos que están distraídos. Hay una tarea. No hay tarea. En realidad no hay tarea, mis queridos alumnitos. No hay tarea. Pero ¿por qué no les he dejado la tarea? Por una sola razón, para que avance su trabajo. ¿Claro? Pero si tú quieres un poco, porque de repente el internet te botó, ha salido un momento, o de repente no te deja escuchar porque en casa están pues haciendo bulla, etcétera, etcétera. Escúchame, vuelves a poner el enlace para que puedas escuchar la clase del día de hoy de José María Arguedas. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Sí? Muy Sí, bien. profe. Profe. ¿Alguna pregunta, por favor, para ya ir respondiendo? ¿Alguna pregunta, mis queridos alumnos? No, profesor. No, profesor. No, profesor. No, profesor, ninguna. No, profe. Todo claro ha quedado. ¿La obra cómo se llama? Los ríos profundos. Los ríos Ríos profundos. profundos. Los ríos profundos. Profe, se Gran investiga un poquito de los ríos profundos. José María Arguedas. De José María Arguedas. ¿Ya? Él también otras historias muy tristes nos han escrito. Él ya. Sí. Pero si gustan ya son otras novelas. Pero el de Ríos Profundos es una novela adecuada para ustedes. A ver, mis queridos alumnos. Si no hay preguntas que hacer,
Entonces, vamos a dejar ya de grabar